Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera emisión de Informa TVX nos encontramos en el segmento de entrevista miércoles 21 de diciembre del año 2016. Como sabe, estamos a mitad de semana, pero lo que queremos poner a su disposición es un balance de carácter económico de lo ocurrido en nuestro país en el transcurso del año 2016. ¿Quién está con nosotros para hacer ese análisis, ese balance de carácter económico? Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA, y también es analista de nuestro espacio Informa TVX Economía. Qué gusto, Julia Evelyn, volver a encontrarnos. Sí, no, muchas gracias y un afectuoso saludo para toda la teleaudiencia y bueno, que espero que estén pasando unas felices fiestas de fin de año. Gracias, Julia Evelyn, por tomar la invitación y vamos a empezar la entrevista directamente con esto. Ha sido mencionado, el gobierno ha insistido que la tasa de crecimiento de este año ha sido la mayor de los últimos 16 años. ¿Usted acredita esto, Julia Evelyn? Bueno, para empezar, hay que hacer una aclaración que ya en este mes de diciembre ya se está haciendo una rectificación de esa tasa de crecimiento. Sí. El BCR ha dicho que no va a ser de 2.5%, sino que lo más probable es que terminemos con 2.4% y la CEPAL, Comisión de América Latina y el Caribe, ha dado ya la proyección con los datos más recientes del desenvolvimiento de la economía salvadoreña y lo sitúa en el 2.2%. O sea que también a mí siempre me pareció que ese 2.5% era demasiado optimista y que parece que ya, pero era una cifra preliminar. Sin embargo, a medida que se van ajustando los datos, se va a llegar a aproximadamente 2.2% aproximadamente. Sin embargo, no es una tasa de crecimiento despreciable. Creo que hay que reconocer pues que ya, que al menos no se está creciendo ni al 1% y cualquier cosa que sea arriba del 2%, pues hay que destacar que sí es un buen desenvolvimiento, pero a mí aquí viene el tema preocupante, sí, porque en la base, lo que ha sostenido ese crecimiento económico son dos factores, uno de los cuales no se controla y el otro que está a punto de perderse el control. Me explico. Una de esas ha sido el crecimiento del 6.2% en las remesas familiares. Sí. Ese incremento en las remesas familiares significa que ahora los hogares salvadoreños han tenido más recursos monetarios, recursos financieros para realizar más transacciones, para consumir más, no para ahorrar, porque casi no se ahorra en la economía, pero las familias sí han demandado más y entonces por la vía del consumo es que se ha jalado, digamos, las ventas de las empresas, la creación de empleos en las empresas y eso hace pues que ahí viene, ese es un efecto positivo, pero lamentablemente eso tiene una debilidad y es que las remesas el gobierno no las controla, sino que las remesas son un factor exógeno. Es decir, ¿de qué depende? Pues depende de la cantidad de personas que migran diariamente, semanalmente, mensualmente o bien anualmente a Estados Unidos, que logran llegar allá, ¿verdad? Imagínense todas las peripecias que deben de transcurrir para llegar en condiciones de laborar a Estados Unidos y poder luego tener un empleo y mandar remesas. Entonces, tienen por un lado el fenómeno de la migración creciente que estamos teniendo, ¿verdad? Porque más migración que tiene que de alguna manera, para que hayan aumentado las remesas, significa que ha sido más las personas que han migrado que las personas que han retornado, ¿verdad? Con todas las deportaciones del gobierno de Obama que ha realizado. Bueno, eso no lo controla el gobierno de El Salvador, no lo controlamos nacionalmente. Y ahora a mí me preocupa que el próximo año, con ahora el cambio en el gobierno de Estados Unidos, con el efecto Donald Trump, y digamos que se pongan más duras, más férreas, digamos, los controles migratorios y se agilicen los procesos de deportación, pues esas remesas pueden disminuir, ¿va? Entonces, eso no lo controlamos. Sí. Y el otro, la otra pata sobre la cual se ha fundamentado este crecimiento es el aumento de la inversión pública. Esa sí depende del Estado, eso es política fiscal. Esa ha incrementado 13%, estamos hablando de proyectos, llámese construcción de infraestructura física, carreteras, bueno, pero son esas grandes inversiones que han sido financiadas con fondos públicos y ejecutadas por las empresas privadas, ¿verdad? Que también ha tenido ese efecto, como se llama, multiplicador de la inversión, lo mismo sobre la demanda, sobre el consumo, sobre el empleo, y que ha terminado con ese aumento en el 2.5%, de acuerdo a la proyección más optimista, o en el 2.2% en la, digamos, más pesimista. Pero entonces usted ve, ¿cuál es el problema con la inversión pública? Entonces, uno, no lo controlamos las remesas, y hay serias
probabilidades de que esas remesas puedan disminuir. Sí. Y el otro sí lo controlamos, sí, pero debido a la gran crisis de las finanzas públicas que ha caracterizado todo el año 2016 y que se va a seguir agudizándose el próximo año, entonces el Estado salvadoreño va a tener cada vez menos capacidad de financiar inversión pública. Entonces, si no financia inversión pública, en esta medida, porque sea que se lo impide en la ley de responsabilidad fiscal, porque para hacer esos gastos de inversión pública el Estado salvadoreño debe endeudarse, porque toda esa inversión pública se financia con endeudamiento, deuda pública. Entonces ya sabemos, están una cantidad de préstamos en la Asamblea Legislativa que no se van a aprobar. ¿Por qué? Porque si se aprueban, entonces el gobierno va a superar el tope de endeudamiento que establece la ley de responsabilidad fiscal y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y lo más probable es que el otro año, lejos de incrementarse la inversión pública, o se va a estancar o va a disminuir, ojalá que en el peor de los casos, y eso va a llevar a entonces que las bases, entonces que el próximo año la tasa de crecimiento sea todavía menor. Julia Evelyn, el tema que ha sido uno de los más fuertes en el transcurso de este año ha sido lo de la política fiscal. Lo hemos abordado en los diferentes bloques de Informa TVX Economía y el término de austericidio. Pero creo que es importante que hagamos esta reflexión en el transcurso del 2016, porque la gente puede pensar que el punto de partida fue que el gobierno no obtuvo los 900 millones de dólares, pero es un problema más estructural. Y me gustaría que hablemos sobre esto, Julia Evelyn, a lo que ha llevado, que estamos llegando al cierre del año, y el proceso del presupuesto se ha dilatado, que eso es importante mencionarlo, y la negociación que le significó al gobierno con el Partido Arena para obtener los tramos de emisión de títulos valores que necesita para tener liquidez. No, mire, lo que nos encontramos con las finanzas públicas es algo que yo creo que en un momento de un espacio, creo que en este mismo programa, en esta misma entrevista, yo creo que lo manifesté, y es que el gobierno cada vez, y estoy hablando del gobierno, ya no solo, digamos el Ejecutivo, no ya tanto el Estado, el Ejecutivo, cada vez se encuentra en esa crisis fiscal a la que lo han llevado las reformas neoliberales que se vienen impulsando desde 1989, ¿verdad?, a la fecha, ¿verdad? Entonces, llevar principalmente la privatización del sistema de pensiones y la dolarización de la economía, lo llevaron a un punto, ¿verdad?, en que ha tenido que seguir endeudándose para seguir funcionando y para tener inclusive estas bajísimas tasas de crecimiento y para mantener los programas sociales que son tan necesarios para la población. Sin embargo, ahora el gobierno está en una crisis fiscal de tales dimensiones que prácticamente yo diría que se encuentra como secuestrado. Es como que al Estado, ¿quién lo tiene secuestrado al Ejecutivo? Lo tiene y no puede hacer su política económica de manera autónoma. Lo tienen secuestrado primero el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que ya está la misión durante este mes de diciembre. Hemos conocido la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional que ha venido a El Salvador ya a poner en claro cuáles son las metas de reducción del gasto público. Llámese reducciones en remuneraciones, en contrataciones de empleados y empleadas públicas, y la disminución en las compras de bienes y servicios del sector público, que inicialmente se pensaba que iba a ser del orden del 150 millones de dólares, ¿verdad? Pero que FUSADES, por cierto, está proponiendo que sean todavía más, todavía la reducción. Pero ellos proponen que en los próximos 3 años, digamos, vaya reduciéndose 1% del PIB, hasta llegar a 3% del PIB en el 2019, el gasto del sector, del gasto público. Imagínense. Entonces el Fondo Monetario Internacional lo tiene secuestrado, pero por otro lado está la Asociación Nacional de la Empresa Privada, las cámaras empresariales y el Partido Arena lo tiene secuestrado en las mesas de negociación, donde, ¿qué es lo que está negociando? Si es que el gobierno no está negociando nada, simplemente el gobierno lo han estado durante todo el 2016, bueno, la parte cuando empezaron estas mesas, quizás en el último trimestre del 2016, y yo seguramente va a continuar en el 2017, todo un proceso, yo le diría, no sé cómo llamarle, pero casi de extorsión económica lo que le están haciendo. Y el gobierno está tan desesperado, ¿verdad? Porque tiene por el pago de aguinaldos, por el pago de la deuda, por el pago de las pensiones, que está prácticamente, asintiendo o aprobando o aceptando, creo que aceptando es la palabra,
aceptando todas las condiciones, todo el chantaje que le está poniendo los grupos empresariales. Mire, ¿qué se está negociando? Ahí se están negociando la pérdida de derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad salvadoreña, especialmente de la gente más pobre, de la clase trabajadora. Se está negociando la ampliación de la jornada de trabajo. Fíjese, eso es lo que se está negociando, la aprobación de una ley de agua en donde quien esté en el organismo regulador sea la Asociación Nacional de la Empresa Privada, es decir, una ley del agua a la medida de los intereses de quienes son los mayores depredadores de los recursos naturales y quienes son responsables de la crisis hídrica del país. Entonces, ese tipo de cosas, se están negociando los recortes en los subsidios, se están negociando incluso en la mesa de pensiones. Yo tengo enterada que se está negociando también un probable aumento en la edad de jubilación de las personas y aumentos en las cotizaciones. Es decir, son mesas que no están hechas para reactivar la economía ni para resolver ninguna crisis, sino que están hechas para profundizar la austeridad fiscal sin afectar los intereses, las ganancias del capital nacional y transnacional y haciendo recargar todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora. Antes de hacer la pausa, Julia Evelyn, me gustaría hacer esta pregunta que puede ampliar usted en este momento y luego lo podemos continuar en el segundo bloque. ¿Usted piensa con lo que ha pasado en este 2016 en materia de política fiscal, el gobierno de la República tiene clara una estrategia o lo que quiere hacer en materia de política fiscal? Lo pienso en función de su plan de gobierno. ¿Hay algún tipo de congruencia que puede existir entre estas partes, entre el plan de gobierno y las acciones que el gobierno ha venido desarrollando este año en materia de política fiscal? No, ya yo creo que ya el gobierno, en el momento en que el gobierno aceptó, primero aceptó el condicionamiento de Arena y de Fusades, ¿verdad? Y de todos los gángster económicos alrededor que trabajan para estas instituciones. Porque yo no les puedo llamar economistas, son gángsters económicos que trabajan para estas instituciones, y aceptó el condicionamiento también del Fondo Monetario Internacional. El gobierno sencillamente ha claudicado en su derecho y su obligación también de hacer políticas fiscales para el desarrollo nacional. No solo para administrar una crisis o solo para mantener la tasa de ganancia. Yo creo que ya se olvidó de eso y en la práctica lo que ahora ha ocurrido, a final del año, y lo vamos a ver con mayor nitidez en el año 2017, es que se ha hecho a un lado el plan quinquenal de desarrollo, 2014-2019, algo así como que ya tienen que guardarlo y meterlo en una gaveta, ¿verdad? Y que quede para los archivos históricos, y en su lugar ahora el nuevo plan económico, de desarrollo económico y social, se llama Acuerdo Precautorio con el Fondo Monetario Internacional y se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, a eso vamos. O sea, yo creo que ya el Estado, miren, no solo abandonó abandonó el derecho a tener política monetaria con la dolarización. El gobierno del FMLN tuvo la oportunidad de desdolarizar la economía y de recuperar la política monetaria. No lo hizo cuando pudo haberlo hecho. Ahora a lo mejor ya es muy tarde para que lo haga. Bueno, ya perdió. Y ahora está entregando la capacidad de hacer política fiscal. Quiere decir que prácticamente es un gobierno amputado, pues, de ambas políticas. Y entonces, en otras palabras, aquí se habla mucho de los golpes de Estado suave. Sí. Pues lo que le han hecho al gobierno del FMLN es un golpe de Estado suave. E inclusive ni siquiera se ha dado cuenta, porque cuando le dan un golpe de Estado, digamos, suave, cuando usted es capaz de detener un proyecto político y económico de transformación y de supeditar, ¿verdad? Cambiar el rumbo o supeditarse a otros intereses. Y eso es lo que ha ocurrido. Aquí se olvidaron del plan de desarrollo económico y social, se olvidaron, ya no tienen posibilidad de usar política monetaria. Eso, paralizaron un brazo. Ahora viene la política fiscal con la ley de responsabilidad fiscal y con el préstamo precautorio del Fondo Monetario y los acuerdos de los acuerdos firmados, le quita ahora la política fiscal. Y ahora, ¿qué le queda al gobierno? Simplemente seguir administrando la crisis hasta que sea el próximo cambio de gobierno. Es una situación difícil, muy triste, y sobre todo porque los efectos que va a tener esta austeridad fiscal o este austericidio, ¿verdad? Son fundamentalmente graves
graves para las mayorías populares, para la clase trabajadora. Y lo peor, pero todavía lo peor, es que el sector empresarial, que en este momento está apoyando, porque de manera ideológicamente, apoyando la austeridad fiscal, no se anda. ¿Por qué? ¿Por qué la apoyan ideológicamente? Porque es el discurso de FUSADE, porque es el discurso de la cúpula de ANEP. ¿Verdad? Que entonces ellos han vendido la ideología de la austeridad fiscal, que eso va a sacar al país de la crisis, pero el grueso del sector empresarial, la micro, la pequeña, la mediana, incluso gran empresa, ¿verdad? Que se orienta hacia los mercados nacionales, se van a dar cuenta. Yo espero que más tarde que temprano, ojalá que no llegue tan rápido, pero se van a dar cuenta cómo ese brusco caída en la demanda del sector público, ya sea por desempleos, de eliminación de plazas o congelamiento de plazas, pero también por la drástica reducción que va a haber en las compras de bienes y servicios, que son compras para el sector empresarial, son compras que no va a realizar el sector empresarial, van a terminar también bajando los niveles de venta, los niveles de inversión y también los niveles de empleo. Entonces, esto de la austeridad fiscal es como un boomerang. Usted lo tira y cree que ya se deshizo del problema y que se va a resolver, pero al rato le revienta y le vuelve a caer en la cabeza. Tengo que hacer una pausa, Julia Evelyn, pero tenemos un segundo bloque en donde vamos a seguir analizando estos temas. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, miércoles 21 de diciembre. Estamos con Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA. Estamos haciendo un balance de carácter económico. Julia Evelyn, me gustaría que retomemos un aspecto. Es interesante porque revisando la perspectiva comparada de otros países, por ejemplo Brasil, que ha entrado en un escenario de congelamiento de su gasto social. Este puede ser, del gasto público en ámbito social, ¿podría ser un escenario que se enfrente a muy corto plazo El Salvador, Julia Evelyn? Tal vez no en el corto plazo, pero sí yo creo que Brasil puede ser un buen espejo, ¿verdad? Para que la economía salvadoreña y la sociedad salvadoreña se vea. ¿Por qué? Porque lo más paradójico del caso brasileño, donde no es solo el gasto social que se ha congelado, sino que en Brasil se acaba de aprobar una enmienda constitucional para establecer que en los próximos 20 años... 20 años, el presupuesto general de la nación para todos los gastos se mantenga constante y solamente puede ser ajustado por efecto de la inflación, para no perder el efecto, el poder adquisitivo. Es decir, si la inflación es del 1%, pues los gastos es 1%, pero no, lo demás permanece igual. Ahora, ¿dónde está lo paradójico? Que esta ley de responsabilidad fiscal y todas estas medidas de austeridad fiscal fueron inicialmente impulsadas por el Partido de los Trabajadores, por el PT. Y una de las más, como le digo, como más adeptas, las más entusiasmadas con estas políticas de austeridad fiscal fue la expresidenta Dilma Rousseff, que cuando posteriormente ella incumple esa ley de responsabilidad fiscal, la destituyen, ¿verdad? Que le hacen el juicio político, la destituyen, ¿verdad? No por corrupción, yo lo he dicho ya varias veces, ella no la destituyen por corrupción, sino que la destituyen por haber incumplido, ¿verdad? Haber hecho un traslado de fondos entre un banco para financiar programas sociales, y aunque ella después devolvió los fondos, pero ella la destituyeron por incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y ahora el nuevo presidente, el presidente Temer, ¿verdad? Ahora va con todo, con la austeridad fiscal propuesta por el Partido de los Trabajadores, y ahora tiene 20 años para tener congelado todo el presupuesto. Entonces, ¿por qué le digo que El Salvador debe verse en ese espejo? Porque paradójicamente la ley de responsabilidad fiscal ha sido aprobada en un gobierno muy, bueno, yo digo progresista, yo no lo quiero llamar de izquierda porque no creo que sea de izquierda, pero digamos un gobierno progresista que quería hacer las cosas de manera diferente, pero ahora se entusiasman lo mismo con el discurso neoliberal, con esa narrativa neoliberal de la austeridad fiscal, y vamos con la ley de responsabilidad fiscal. Aprueban la ley y ahora van con un congelamiento, porque ahora ahora van con una reducción en los próximos 3 años del gasto público, una reducción. Y lo más probable es que después de esos 3 años la economía va a estar tan deprimida, el crecimiento económico va a ser tan bajo, la demanda interna va a estar tan estancada, va a haber casi una recesión económica, que van a tener que
entrar también a un proceso de ajuste más fuerte que el que tenemos en esos 3 años. ¿Y eso qué impacto puede tener en las condiciones de vida de los ciudadanos? No, pues mire, es que las condiciones de vida de la ciudadanía... pero es que hablamos del 2.5% de crecimiento, como que la gente debería de alegrarse de tener ese 2.5%, pero es que hay que tener en cuenta las condiciones, no solo la distribución de ese crecimiento que se tiende a concentrarse en el 1%, digamos en el 20% de mayores ingresos, pero a la gente no le cae, no le llega ese crecimiento económico, porque la gente, pregunten, hagan sondeos a la ciudadanía y pregúntenles que cómo sienten que les ha beneficiado ese crecimiento del 2.5%, les van a decir que a saber a dónde hay que ir a traer su parte, porque a mí no me ha llegado, hacia dónde es que hay que ir a traer ese 2.5% de crecimiento. A la gente no le llega, al contrario, lo que estamos experimentando en este momento es un proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora. Los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2015 nos han revelado una tendencia que se va a profundizar en el 2016-2017. Y es que solamente en un año el número de personas pobres se incrementó en 240,000 personas. Imagínense, en un año, personas que no eran pobres, a lo mejor se sentían de la clase media, ahora son pobres. Y este proceso se va a seguir aumentando, se va a seguir profundizando, sobre todo porque parte del proceso de esta política de austeridad fiscal es la eliminación de los subsidios. Entonces, ahora prácticamente los subsidios van a ser un privilegio, porque lo va a tener, bueno, ahora solo, por ejemplo, el 10% de las familias tiene subsidio de energía eléctrica. El subsidio del gas propano prácticamente ya se está eliminando y lo mismo va a suceder con el subsidio del agua. Entonces, a medida usted que a la gente le empieza a quitar esos subsidios, entonces le empieza a deteriorar su capacidad adquisitiva y lo hace caer en la pobreza. Y muchas personas que antes, Leo, eran no pobres, ahora solo en un año aumentaron en 240,000. Pero no solamente eso, sino que también las personas que están en inseguridad alimentaria aumentaron en desnutrición, llamémosle, por inseguridad alimentaria es el término técnico, aumentaron en un año 200,000. Hace unos años eran 1.500.000 y ahora son 1.700.000 personas. Entonces, por favor, es decir, estamos en una... No, aquí estoy... no es 1 millón, ahí me estoy equivocando y no me gusta dar datos que son equivocados. No, pasaron de 500,000 personas a 700,000 personas, ¿verdad? Entonces, pero además de eso, no sé, deberían de dar una vuelta por los hospitales públicos y los servicios públicos de salud a final del año. Tenemos personas, los hospitales, los servicios públicos, los hospitales públicos cada vez tienen más demandas de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica, cuando hay empobrecimiento, las condiciones de salud de las personas, especialmente de los niños, las niñas, las personas adultas mayores y las mujeres se ven deterioradas. Sí. Entonces estas personas, al tener menos ingresos, ahora tienen que acudir a los servicios públicos de salud y los servicios públicos de salud están sobresaturados, es que no pueden hacer más por la demanda. Entonces tenemos personas, por ejemplo, que para esperar que le compongan una fractura de un brazo, por ejemplo, tienen que esperar 10 horas o 12 horas. Imagínense soportando el dolor 10 horas. Y otras personas tienen que esperar días, semanas o meses por una consulta de especialidad. Entonces, de eso estamos hablando. Sí. Entonces la gente... hay también 780,000 niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo, que el sistema educativo no tiene los fondos para darles esa cobertura. Es decir, cada vez las demandas sociales de la población en estos periodos de crisis se van agudizando, se van deteriorando, está agudizándose eso que se llama la gente no tiene un bienestar, sino que tiene un malestar, un mal vivir, ¿verdad? Porque yo a mí me preocupa porque ese era un gobierno que ofrecía en el 2016 que se iba a profundizar el buen vivir, pero realmente la gente está en el mal viviendo. Y Julia Evelyn, hay otro tema que me gustaría que abordemos. Sé que el tiempo es muy corto, pero es lo del salario mínimo. ¿Por qué lo menciono? Lo hemos hablado también en estos espacios de entrevista de Informa TVX, lo hemos hablado en Informa TVX Economía y lo hemos abordado con más profundidad, pero creo que este ha sido el año en donde la discusión del salario mínimo ha tomado fuerza, pero ha tenido vaivenes. Lo que hemos conocido es que la nueva configuración del Consejo Nacional del Salario Mínimo aprueba el monto de $250 y de $300, que era la propuesta de gobierno, porque anteriormente
efectivamente la anterior configuración del Consejo Nacional del Salario Mínimo había hecho una aprobación del 15% distribuida en 5% en los próximos 3 años. Y está en la discusión ahora porque, claro, el sector de la empresa privada lo que alega es el procedimiento que se utilizó no fue legal para hacer este aumento, pero de fondo siempre está el tema, y lo hemos hablado y se ha comprobado, sí. ha aumentado la productividad de los empresarios, pero eso no ha significado en el aumento en el salario de los trabajadores. Y creo que hablemos esto en el transcurso de lo que resta de esta entrevista, Julia Evelyn, es el salario mínimo como uno de los temas fundamentales en la discusión económica de este año. Sí, solo me refiero al salario mínimo, pero solo para terminar la idea anterior, quiero decirle que en la política esta de austeridad fiscal que tenemos ya para el próximo año, hay un retroceso en el gasto social del gobierno, sí. Y va a retroceder a los niveles que existían hace 6 años, en un contexto en el cual las demandas de medicina, las demandas de salud, de educación y de otras demandas sociales, necesidades vitales de la mayoría de la población se están incrementando. Entonces ya le da una idea de la crisis. Y aquí es donde yo lo conecto con el salario mínimo, porque si hay alguna buena noticia económica en el año 2016 es que finalmente se aprobó el salario mínimo de $300 para las actividades en la ciudad, digamos, y en el área urbana, y de 250 para las actividades agropecuarias. Yo creo que esto no es un tema, mire, yo ni siquiera lo quiero ver ni de productividad, ni de competitividad, ni de inversión. Es que es un tema para mí como economista de la UCA, ¿verdad? De economista de la UCA, en donde se nos ha enseñado y enseñamos que lo más importante en la economía es la vida de las personas. Eso, y todo lo demás debe estar supeditado a la vida digna, una vida que tenga significado, una vida que merece ser vivida. Entonces, este aumento en el salario mínimo, aun cuando todavía es insuficiente para satisfacer necesidades vitales, pero de alguna manera va a contribuir a mitigar, en alguna manera, no mucho, pero en alguna manera a mitigar los efectos que va a tener esta austeridad fiscal y este empobrecimiento de amplias mayorías de la clase trabajadora. Yo en particular creo que esta es una buena noticia para las trabajadoras del sector de maquila de confección. Sí. ¿Verdad? Maquila de confección, que son en su mayoría que están ganando el salario mínimo. Para ellas el salario mínimo es el salario máximo, y en este momento ya tener $300 pues puede significar a lo mejor poder comprar más frijoles, más arroz, a lo mejor tener, no sé, más pan, más algo. Tal vez sus niños y niñas pueden tomar tal vez un vaso de leche a la semana. Es decir, todo eso es lo que tenemos que ver, y por eso me parece de tal mezquindad, de tal egoísmo, de tanta avaricia, y sobre todo porque lo están haciendo en época, eso que están deseando mientras las empresas de estos empresarios de la NEP, de la Cámara de Comercio, de la ASI, aparecen todas en los periódicos, toda la publicidad deseando paz, prosperidad, sí, el bien, el amor para la humanidad y todo lo demás, la generosidad, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo tienen el descaro, ¿verdad?, de señalar y de negarse a aceptar ese salario, que es un salario insuficiente, pero que ajustarlo es un acto de justicia, social. Y a mí lo que más me indigna de esta actitud de la empresa privada es que ponen como excusa que a ellos no les va a afectar. Por supuesto que no les va a afectar, sí, pero sino que ponen de excusa a la micro y a la pequeña empresa o a la mediana empresa, porque eso es un acto también de una gran hipocresía, porque en sus manos está también incidir en las políticas públicas para que se hagan políticas de crédito, políticas de protección industrial, es decir, que se hagan políticas de desarrollo para la pequeña y la mediana empresa, pero eso no lo hacen. Ellos solamente manipulan a este sector de empresas a su conveniencia, como para ponerlos como un escudo, decir, no, sí que pero nosotros, está bien los salarios, pero nosotros lo decimos por ellos, pero eso es hipocresía, y es una muestra así de la, no sé, de la codicia, ¿verdad? Y de esa visión también de tan corto plazo que tiene el empresariado y el capital salvadoreño, porque a la larga ese aumento en el salario mínimo se va a traducir en más consumo, y si hay más consumo, ellos van a vender más. Julia Evelyn, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y para mí siempre es un placer acompañar, y un saludo muy cordial a toda su teleaudiencia. Siempre es un gusto, Julia Evelyn, que nos acompañe. Hicimos un balance, una lectura económica de lo acontecido en el año 2016. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.